funciones de mejores respuestas. Es decir, ante la estrategia de la otra firma, cuál es la mejor estrategia de cada firma. O sea, para la firma uno, ante cualquier acción de la firma 2, cuál es la mejor reacción de la firma uno. Y lo mismo para la firma 2. Y en ese equilibrio, cada una produce 30 unidades, que en este ejemplo bien sencillo, que suman 60 en total, que es menor que el 90, que es el óptimo social, y el precio va a ser de 40, que es más alto que el 10, que habría sido el óptimo social. ¿Ya? Otro, otro, otra situación con la cual se compara este equilibrio es el caso, ¿qué pasa si actuaran coordinadas como un monopolio? Y ahí si actuaran coordinadas como un monopolio, el precio habría sido de 55, con estas mismas funciones, ¿ya? Lo que cambia el problema de optimización, ¿ya? Eso es lo interesante. Entonces acá lo que quería reflejar era que con un modelo muy sencillito, con un par de ecuaciones y un par de configuraciones, se describen tres situaciones que uno puede homologarlas a situaciones reales, o sea, cómo sería si hubiese un monopolio, si son dos empresas en competencia o actuando coludidas, versus, o si hubiese sido en competencia. De nuevo, esto en ejercicios más sofisticados se puede obviamente hacer más complejo y tratar de reflejar mejor la realidad y usar para hacer ciertas predicciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué habría pasado si la demanda, ¿verdad? Hubiese de 100, hubiese aumentado a 110? Cosas así, ¿verdad? Estos ejercicios eh, se llaman de estática comparada. O sea, yo, teniendo este tipo de modelos, yo puedo hacer ese tipo de ejercicios para ver, por lo menos tener una noción de qué habría pasado y en cada situación. ¿Qué habría pasado si actúan coludidas? ¿Qué habría pasado si actúan compitiendo? ¿Qué habría pasado si hubiese libre entrada? Eso. Gráficamente, las funciones de mejor respuesta se pueden ver así. Hay un único equilibrio de Nash, que es el que describimos recién. Aquí una firma tiene incentivos para desviarse, ¿ya? Y es la producción de 60 en total. Otra, otra predicción interesante de este modelo de Cournot, es ante la pregunta de, ¿ya qué pasa si no son dos firmas? Si fuesen tres firmas, o cuatro firmas, cinco firmas, o bueno, en general, si fuesen n firmas. Obviamente aquí todas iguales, ¿no? Pensando siempre en equilibrios simétricos. Si hubiésemos tenido n firmas iguales, el problema de maximización de cada una es lo mismo. Esto aquí es precio. Fíjese que la función de demanda al 100 le resto la cantidad total producida por todas. Aquí en la suma, bueno, claro, o sea, no el foco esta es la cantidad producida por todas, menos el costo por la cantidad producida por cada firma, por una firma en particular. Y la función de mejor respuesta vendría dada por esta función, que es análoga al caso de dos, solamente que está la producción no solamente de la otra, sino de las otras. Y en este equilibrio simétrico, la predicción del modelo es que la cantidad producida va a ser 90 por n partido en n-1, donde n es el número de firmas. Y este número, n partido en n-1, es una fracción que, claro, cuando n es chiquitito, por ejemplo, si n es 2, esto es 2 partido por 3, 2 tercios, es diferente de 1. Pero a la medida que crece, o sea, si n ya es 10, 10 partido por 11 es casi 1, ¿ya? ¿Se fija o no? Entonces, lo que predice este modelo de Cournot, que en la medida que dejen entrar más firmas al mercado, la cantidad producida se va a aproximar al óptimo social y el precio también se va a aproximar al óptimo social, ¿ya? Entonces, una recomendación de política pública que podría surgir de este modelo es permitir la libre entrada, ¿ya? O fomentar la entrada al mercado, por ejemplo. ¿6 preguntas? ¿Ya? El modelo de Stackelberg tiene la misma configuración del modelo de Cournot, con la única salvedad de que una firma juega primero, ¿ya? Entonces, este modelo, ¿como para qué serviría? Serviría para explicar por qué dos empresas idénticas, una es más grande que otra, ¿ya? ¿Sí? Pensando en contextos reales. Obviamente no, estos son modelos, la versión más sencilla, en la práctica sí se utilizan versiones mucho más sofisticadas que toman más consideraciones, asimetría de información, heterogeneidad de producto, etcétera, o sea, muchas otras cosas. Efectos de las regulaciones, todas estas cosas pueden incluir también en los modelos.
y evidentemente terminan con unas ecuaciones súper complicadas y todo lo demás, pero son herramientas que se ocupan. Y de nuevo, misma configuración, misma curva de demanda, mismos costos de 10 pesos unitarios, mismas funciones de utilidad. La única diferencia es que ahora la firma uno juega primero. Y la firma uno sabe cuál es la función de mejor respuesta de la firma 2. Y eso se incorpora a su problema de optimización, que sería esta ecuación. ¿Ya? Entonces ahora, se fijan, esta es la función que se va a maximizar, donde entra aquí, en vez de Q2, entra la mejor respuesta de Q2 en función de Q1. ¿Sí? ¿Sí? Noten, esta ecuación es la que se compara con esta. ¿Ya? Aquí en vez de Q2 se reemplaza por esta ecuación de acá. A la gente que le gusta el modelamiento mediante ecuaciones de situaciones reales, esto es súper divertido. Yo estoy que para el resto no. ¿Ya? Pero por lo menos son herramientas que me gustaría repasar porque se ocupan en la práctica de nuevo, versiones más sofisticadas. Y resolviendo, efectivamente, al maximizar esto y después reemplazando, dada la cantidad óptima de Q1, uno reemplaza lo que haría Q2 como una seguidora. Se fijan, aquí Q2 toma decisiones, pero básicamente hace lo que le dijeron que hiciera porque era lo que iba a hacer en forma óptima. Eso. Y termina con un equilibrio simétrico, donde la firma uno produce 45 unidades, la firma 2 22,5. O sea, el tamaño, no, la magnitud y todo lo demás depende de los parámetros, pero una más grande que la otra, las dos con utilidades sobrenormales, una más grande que la otra, la 10 gana. Eh, y conceptualmente, de nuevo, en estos modelos, las utilidades sobrenormales existen porque hay barreras a la entrada. Si aquí hubiese en el modelo yo dejara que otra firma evaluara entrar o no, y de nuevo uno puede fijar ecuaciones que determinan las barreras de entrada, el costo de las barreras de entrada, la irreversibilidad de la inversión y todo lo demás, uno podría tener otro agente optimizando, decidiendo si entra o no, cosas así. Bien. Pero en este caso no, aquí simplemente no sé. Y después vimos un modelo que cambia un poco el paradigma de qué es lo que eh, decide la firma, si no es la cantidad, sino que es el precio. ¿Ya? La firma decide el precio, no la cantidad. Y me voy a centrar en un caso particular, que era el más interesante, y es qué pasa cuando hay un producto homogéneo, con costo marginal constante, no hay restricciones a capacidad, en el sentido que yo fijo un precio y la cantidad que me pidan comprar ese precio yo tengo disponible. ¿Ya? O sea, restricción a capacidad es que si yo fijo un precio y me viene a demandar 100, yo tengo solo 50 y no puedo satisfacer todo. ¿Ya? Sin restricción a la capacidad. En ese caso, el único equilibrio de Natch es que los precios, aunque hayan solo dos competidores, es que los precios de equilibrio sean el costo máximo. Y es una predicción también interesante. Es decir, que dependiendo de la configuración del mercado, es decir, en la medida que más el contexto más se parezca a este paradigma de producto homogéneo, con marginal constante y sin restricción de capacidad, ¿verdad? Como que diría menos relevante es el número de empresas que operen en la firma para que el mercado sea competitivo. O sea, en este caso, por ejemplo, basta que hayan dos firmas en ese contexto para que el único equilibrio de Nash sea cobrar precio igual costo marginal. ¿Ya? Eso. Y evidentemente si hubiesen tres firmas habría sido un equilibrio de Nash. ¿Te preguntas? ¿No? Eh, una Sí. consulta, profesor, al repasar estos tres modelos, solamente en el de Cournot se habla con N grande de política de óptimo social, se menciona políticas sociales, ¿los otros modelos tienen algún punto donde sean aplicables? Ah, mira, no, sí, ya. Varias cosas. Uno, no, si efectivamente los modelos, los tres modelos, ustedes pueden buscar en Scholar Google y van a ver que van a haber una gran cantidad de trabajos y trabajos recientes que van a ocupar versiones de estos modelos.
para modelar una cantidad súper diversa de situaciones. En el caso de autores chilenos, por ejemplo, uno de los más destacados es Juan Pablo Montero, de la Universidad Católica, y él tiene varios modelos publicados usando modelos similares a Cournot para la industria del cobre, ¿ya? ¿Sí? De nuevo, son trabajos académicos, son, como les decía antes, modelos bastante más sofisticados y que tratan de, para hacer sus predicciones o evaluaciones de políticas públicas, tratan de calibrar respecto a parámetros reales, ¿ya? Lo mejor posible. No es mi área de expertise, ¿ya? Yo me dedico más bien a la estimación empírica, no a la calibración, sino a la estimación, como les mostré antes. Por ejemplo, ¿cuál es la elasticidad de precios de la autopista Costanera Norte? Yo voy y veo los datos, veo los cambios en los precios, veo los cambios en los flujos y estimo un parámetro. ¿Se fijan? Es otro enfoque, ¿ya? Eh, Eso, y respecto a lo otro, que, claro, aquí hicimos una predicción respecto a qué es lo que es Cournot, y por qué no con, también de hecho con Beltrán, por qué no con Stackelberg, porque poner tres firmas acá complica harto más las ecuaciones, pero intuitivamente va a ser algo parecido, ¿ya? O sea que el primer jugador tiene una ventaja respecto a los seguidores. ¿Ya? Javier. Bueno, profe, en el modelo Buenas. del plan, usted dijo que cuando se iban disminuyendo la barrera de entrada, al final cuando el costo marginal es igual al precio, ¿eso es el óptimo social? ¿O lo de equilibrio? Aquí me confundí. Ya, son dos conceptos acá. Primero, una, ya, en el libro hacen este ejemplo del modelo de Bertrand para simplemente como para, por cumplir, ¿ya? De que hay un modelo con dos bienes más o menos diferenciados, que se un equilibrio donde las dos tienen utilidades, eso está bien, ¿ya? No es la aplicación más interesante. La aplicación interesante es esta que en un contexto en que las firmas compiten por precios, o sea, fijando precios, el producto es homogéneo, el costo marginal es constante y no hay restricción a la capacidad. La predicción interesante de este modelo es que basta que hayan dos firmas para que el equilibrio de Nash, de las dos decidiendo qué precio cobrar, sea cobrar el costo marginal. Y eso es óptimo desde el punto de vista social. Es decir, no habría una renta monopólica, ni habría uso de poder monopólico bajo estas condiciones, de acuerdo al modelo de Bertrand. En la realidad siempre hay cosas como que mira, el producto no es exactamente homogéneo, incluso que sea el mismo producto, no sé, porque tengo que cruzar la ciudad para comprarlo, o no, o sea, nunca es exacto. Pero mientras más parecidas estas condiciones sean las del mercado, más cercana a la predicción del modelo. Y esto nos entrega, de nuevo, todos estos modelos son herramientas. Yo les mostré la clase pasada, la portada de nuevo estoy haciendo, ¿cómo se llama? Pausa comercial, la portada de nuestro libro con Luis de Grange de antipredicciones, ¿ya? Que justamente desarrolla un poco más esta idea, que los modelos son de mucha utilidad, pero hay que siempre tener en cuenta que son modelos y hay que ver si el contexto se parece o no. ¿Ya? Por ejemplo, está diciendo, mira, hay dos empresas, entonces no hay que preocuparse, no hay poder monopolio. ¿Ya? Mira, hay tres empresas que producen pollo. Se acabó el problema. Y la verdad es que no, ellos no compiten por precio, compiten por cantidades, por ejemplo. Entonces el contexto es distinto. Tienen restricción a la capacidad. Ellos no pueden aumentar la cantidad de pollo al triple de un día para otro. O sea, no, eso no es la realidad. En cambio, el retail sí se parece un poco más a eso. ¿Ya? Sí, Alejandro. Profesor, buenos días. Una consulta, me gustaría que me corrija. Yo entiendo que este modelo se aplica más que nada a productos diferenciados. Y ahí, aquí usted está hablando de productos homogéneos, entonces ahí estoy en la duda. No, no. Se aplica para los dos casos. En el libro desarrollan el caso de los productos diferenciados para encontrar un equilibrio un poco distinto. ¿Ya? No es más que eso. De hecho, cuando yo lo estudié en el pregrado, a mí me lo enseñaron como el caso más interesante era el que pasa cuando los productos son homogéneos. ¿Ya? Claro, si son diferenciados, efectivamente ya el equilibrio es distinto, todo lo demás es cierto y aplica, ¿verdad? Y aquí también, y en este caso en particular, con el tema numérico, no solamente son diferenciados, sino que bien diferenciados, porque uno, se fijan, tiene el doble de efecto sobre
la cantidad que el otro, ¿ya? Entonces son bien distintos, ¿ya? No es que sea aquí es un 2 y aquí es un uno, ¿ya? No es que aquí fuese un uno y aquí un 0,9, ¿ya? Que eso también cambia los equilibrios. Pero, no, o sea, estos modelos, como dije antes, son herramientas. eh, los que se manejan con estas ecuaciones y resolviendo sistemas de ecuaciones múltiples con variables endógenas y exógenas, en función de parámetros, uno puede hacer un montón de cosas súper divertidas, entre comillas, ¿no? Pero no, o sea, para efectos de este curso, saber que estas herramientas existen, si se ocupan, eh, y hay que saber usarlas, ¿ya? Sí, porque en la práctica, este 2 este uno este 100 son todas cosas más o menos arbitrarias. El tema es eh, cómo darle un uso útil. Por ejemplo, un ejemplo, sin entrar en detalle, este sistema de Transantiago, no sé si ustedes se acuerdan cuál era el diseño original. El diseño original era con buses, ¿cómo se llaman? Alimentadores y troncales. ¿Se acuerdan o no? Entonces el sistema se basaba en que iban a haber unos buses troncales que iban a pasar por pistas solo bus, como la de Santa Rosa, por ejemplo, que Santiago está lleno de calles como esa, como Santa Rosa, ¿ya? Con vías exclusivas para buses, y entonces iban a llegar con unos buses más chiquititos, la gente desde la periferia se iba a acercar al troncal más cercano, iba a hacer un transbordo, y después eso iban a tomar el troncal que lo iba a llevar a su destino. Ese diseño original se estimó que iba a ser óptimo, iba a minimizar el tiempo de viaje promedio, además iba a ser tan eficiente que iba cobrando una tarifa similar a la de las micros amarillas, iba a sobrar dinero, entonces no era necesario un subsidio, de hecho a lo mejor había espacio para bajar la tarifa, ¿ya? Todo eso se hizo sobre la base de modelos, ¿ya? Sin tomar en cuenta que las vías exclusivas tenían semáforos, por ejemplo, y los buses tenían que parar igual, que es distinto del metro, porque el metro cuando va como bajo tierra, no para con semáforos, no enfrenta tráfico, ¿ya? Y detalles de ese estilo que finalmente hicieron que la predicción del modelo fuese muy alejada de la realidad, y bueno, todos sabemos que terminó esto con un subsidio de más de $1.000 millones anuales, ¿ya? Y con, bueno, contratos que tuvieron que rediseñarse, un montón de cosas eh, que, en las cuales, ¿verdad?, estos modelos se quedaron cortos en su predicción. Y un poco de eso es el tema, volviendo a hacer aquí una pausa comercial, el tema del libro, ediciones del libro, ya predicciones de Granchi y Troncoso. Que no son útiles los modelos, hay que tener cuidado cómo se usan, ¿verdad? Y cuáles son sus limitaciones también. Eso. Ya. Dicho eso, vamos a repasar brevemente para llegar a donde nos habíamos quedado en la última clase, y ya estamos terminando, son los últimos temas del curso. Esta racionalidad de la existencia de empresas dominantes, o sea que hay varios mercados en los cuales eh, no se caracterizan con muchas empresas pequeñitas produciendo un mismo bien, sino que con a veces un par de empresas grandes y muchas otras empresas pequeñitas o también llamadas seguidoras. Están empresas dominantes y empresas seguidoras. Eh, en el caso de, no sé, por ejemplo, la farmacia, aquí tenemos 3 grandes cadenas y un montón de farmacias pequeñitas independientes, ¿verdad? O 3 o 4 grandes retail y después un montón de pequeñitos supermercados, tiendas de barrio, etc. Y en general, esa configuración se explica principalmente desde el punto de vista conceptual al liderazgo en costos, ¿ya? Son más baratas de operar, ¿ya? Son más baratas de operar. También les había comentado que en general esto ya es más de la macroeconomía, pero está bastante estudiado que cuando se habla de la famosa productividad es básicamente un concepto en macroeconomía que se refiere a poder producir más con los mismos insumos, ¿ya? O sea, para hacerlo bien, bien sencillo. En la contabilidad macroeconómica se trata de ver cuál es la cantidad de capital total de un país, la cantidad de trabajo total de un país, ¿verdad? Y el producto de ese país. Entonces, si es posible aumentar el producto con la misma capital y trabajo,
Eso es un aumento de productividad, yendo a la contabilidad macro bien sencilla. Lo que está bien estudiado es que esa productividad en general se asocia a las empresas grandes, ¿ya? Cuando las empresas pequeñas o medianas se vuelven grandes, es que hay ganancias de productividad, ¿ya? O sea, no llenando un país de pymes, sino haciendo crecer sus pymes, ¿ya? Esas son las ganancias de productividad. Y que justamente logran estas ganancias en costos, o sea, son más eficientes operando. Ya, del punto de vista, y esto también nos encanta a los economistas, estos dibujitos, ¿verdad? Pues sí. Eh, si tengo a la mano izquierda cómo operaría el mercado sin una firma dominante, solo con firmas chiquititas, sería el equilibrio con un precio más bien alto, ¿cierto? Y cada una produciendo una cantidad pequeñita del mercado, ¿ya? Sin ninguna con capacidad de influir en el precio. Sin embargo, si hay una empresa dominante, cuya cantidad producida sí puede afectar precios, elegiría sobre la base del exceso de demanda, ¿ya? La diferencia que hay entre lo que pueden hacer las chiquititas y la demanda, que está reflejada por esta curva acá. El gráfico no es muy exacto, pero bueno, mejor que nada. Eh, y elegiría operando como si fuese un monopolio, pero no respecto a la demanda total, sino con respecto al exceso de demanda. Ahí fijaría su cantidad producida, que es su cantidad producida más la que producen las chicas, ¿verdad? Determinan finalmente el precio de mercado, que sería este precio sub D, ¿ya? O PD, o el precio con la firma dominante. Entonces, hay una firma que produce todo esto y un montón de firmas chiquititas que producen esta cantidad. Eso con el dibujo. Dos visiones, como dije recién, también podría ser que esa empresa dominante es dominante por rigideces, regulaciones, eh, ¿cómo se llama? Eh, poder monopólico, etcétera. O sea, puede ser. Pero hay que tener cuidado desde el punto de vista de la regulación, distinguir si es que ese es el caso o si realmente es porque es más eficiente, ¿ya? Porque la implicancia de política pública son contrarias, ¿ya? Son completamente diferentes. Bien. Y los determinantes, repasando esto rápidamente, la cantidad de inversiones irreversibles, y este punto es bien importante, o sea, las empresas que ya están operando en un mercado, sobre todo si son grandes o tuvieron que invertir mucho para estar ahí, van a enfrentar costos marginales más bajos que un potencial entrante, porque para la empresa que ya está operando, todos esos costos son costos hundidos, ¿ya? Lo que se gastó en publicidad, en promociones, qué sé yo, bueno, eso ya es hundido. Un nuevo entrante, para ellos, eso sería costo marginal relevante, evitable. Los otros son estas conocidas economías de escala, también. Está el tema de la reputación, que no, aquí esto de la reputación lo vimos recién, lo estamos viviendo ya, aquí y ahora, pensando en el mercado de los automóviles, ya, porque de repente salen y están los autos chinos, llegan los autos chinos. Y pensemos en quizás 20 años atrás, y el auto chino, mira, si no costaba la cuarta parte que un auto alemán, yo no lo compraba por ningún motivo, ¿se fijan? Bueno, estoy exagerando, obviamente, pero en general era sinónimo de un vehículo barato de mala calidad. Pero eso está cambiando, ¿ya? Eso está cambiando y los fabricantes chinos han posicionado ciertas marcas como, al contrario, como productos de calidad, ¿ya? De calidad y ¿cómo se llama? Y de tecnología, ¿ya? Ya. Eso, y eso no, eso fue de a poco, se fue invirtiendo precisamente en esta reputación. Eso, las externalidades de red, como dijimos, eso, que un producto se hace más valioso en la medida que más personas lo usen. Los portafolios de múltiples productos también pueden generar ventaja en costos. La existencia de barreras a la entrada, la estimulación y creación de demanda mediante no solamente el desarrollo de productos, también la promoción, etc. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Otro tema que vimos también era el caso de la producción y guerras de precios,
Y era básicamente dos ideas principales, ya, para pasar rápidamente por esta parte. Era una, eh, distinguir que las colusiones tienden a ser situaciones inestables, ¿ya? Es decir, cuando se logra una colusión que logra aumentar el precio de un bien restringiendo la cantidad, cuando se logra eso entre una cantidad, obviamente debe ser acotada de competidores, tiende a ser un equilibrio frágil, o más bien tiende a ser una condición de no de equilibrio, ¿ya? Y el equilibrio va a ser desviarse de esa colusión. Entonces las colusiones van a tender a deshacerse por sí solas. Eh, y aquí también distinguir en esta parte lo que son prácticas legales y prácticas ilegales, ¿ya? Y de hecho, de eso vamos a hablar un poco más adelante, ¿ya? Eh, Eso. Entonces, primer concepto era esta sensibilidad al precio y lo costosa que son las guerras de precios, ¿ya? Entonces, a veces competir solo por precio entre firmas puede ser bastante costoso. Sin embargo, eso, la situación de colusión no es equilibrio de Nash, ¿ya? No es equilibrio de Nash porque cuando se logra, cada empresa por su parte tiene un incentivo a cambiar de estrategia y aumentar su producción. Eso. Y eso explicaría precisamente estas guerras de precios y la dificultad de mantener estos carteles coludidos en general. Donde uno bien conocido es el caso de la OPEP, que tiene la gracia de ser legal, además. Entonces se puede estudiar. Pero hay otros, como dije, o sea, el caso de los taxis también lo es creado por el Estado, ¿ya? No hay ningún tema con eso. Una consulta, Mecanismos profesor. para... Sí, sí, digo. Una consulta, profesor. Estaba pensando recién en el caso de Chile del rubro de las cadenas de ferretería, porque tenemos ¿Ya? dos grandes grupos que está Easy y Sodimac. Pero hace unos buenos años atrás se reunieron un montón de ferreterías pequeñas y crearon una red que se llama MTS, con el objetivo de competir a estas dos grandes empresas que se podrían considerar un oligopolio. ¿De qué forma se puede ver esta acción? Mira, sin conocer los detalles del tema, pero qué interesante el ejemplo que tú pones, porque, por ejemplo, ya, hay varios antecedentes. Uno, son pocos actores, ¿verdad? Sin embargo, como predeciría el modelo de Bertrand, ellos aproximadamente sí compiten por precio, ¿verdad? Ellos no fijan la cantidad de destornilladores que van a vender, sino que le ponen un precio, ¿ya? Y en general tienen suficiente stock para satisfacer la demanda. Y son empresas competitivas, y eso quedó más o menos demostrado cuando trató de entrar, no sé si se acuerdan, Home Depot, que es la cadena de ferretería más grande del planeta, y le fue mal en Chile, o sea, quebró. Entonces, efectivamente, ese es un elemento interesante. Y el otro, que hay, de nuevo, sin conocer detalles, uno puede pensar, bueno, ¿qué ganan las chicas juntándose? Y a mí lo que se me ocurre es escala, ¿ya? A lo mejor efectivamente pueden aprovechar economías de escala para poder operar a un nivel de costos tan bajo como tienen estas otras dos cadenas más grandes. ¿Me explicas? Haciendo el análisis bien simple, evidentemente aquí hay 100 ingredientes más que escapan al tema de los modelos y hay negociaciones y yo tengo un dato por aquí y un contrato por acá con un proveedor chino que tú no tienes. Pueden haber otras cosas, algún otro tipo de sinergia que se pueden producir ahí. Pero efectivamente, lo más probable es que el objetivo sea lograr producir a un menor costo, ¿ya? El motivo para juntarse. Eso. Ya, siguiendo con esto, el tema de cómo evitar las guerras de precios, mecanismos que ocupan las empresas son, por ejemplo, esto de los pareos de precios, comentamos, las cláusulas de cliente más favorecido, así de, como dice, anunciar un compromiso a no bajar el precio, porque me sería muy costoso como empresa, anunciar los cambios de precio con anticipación y limitaciones a la capacidad de tal manera de que deje de ser atractivo bajar los precios. Otro mecanismo, el costo de cambio, ya para ser menos sensible al consumidor del precio.
Eh, la interacción repetida de la reputación, esto se refiere a entre las empresas, ¿verdad? Para evitar castigo en caso de desviarse y tratar de volver a una guerra de precios. De hecho, pensando en las guerras de precios, y aquí de nuevo, sin conocer los detalles, sino hablando sobre los trascendidos, ¿ya? En el caso de las farmacias, por ejemplo, efectivamente ellas lograron un acuerdo para subir precios, ¿ya? Y eso en Chile es considerado una acción ilegal. Y eso es lo que se probó, eso es lo que está. Sin embargo, el contexto, entiendo, me corrige si alguien tiene más información, el contexto era que las farmacias, las grandes cadenas, estaban incurriendo en una guerra de precios por algunos medicamentos que eran los típicos, los más vendidos, los que están alrededor de la caja, ¿verdad? Cuando uno va a pagar, que ahí tiene un montón de cuestiones, eh, como en oferta. En esos los estaban vendiendo bajo el costo, ¿ya? Y eso les estaba costando mucho dinero. Y la gente era muy sensible a los cambios en esos precios de esos medicamentos. Entonces ellos acordaron, fue volverlos, pero al precio normal, por llamarlo así, a un precio que esté al costo marginal y no por debajo del costo marginal. ¿Ya? Más adelante vamos a comentar un poco más esa situación. En Chile eso está explícitamente, eh, como él dice, eh, catalogado o tipificado como un delito. ¿Ya? ¿Sí? En Estados Unidos no. En Estados Unidos no habría sido un delito si es que eso hubiese sido la situación. ¿Ya? Eso. Eh, Eso, el tema de la heterogeneidad de las empresas también afecta, ¿verdad? Si son muy heterogéneas, los incentivos son distintos, con distintos tamaños también, las elasticidades de demanda y los productos vendidos al gobierno, bueno, barreras de entrada, detección de cambios en precios, o sea, si una efectivamente está bajando un precio más que la otra, cuánto de esto es predecible o no, dependiendo de la volatilidad de la demanda, y la capacidad, como mencionamos antes. Otro tema, pasando rápidamente, no sé si hay preguntas, consultas, esto es un repaso nada más. ¿Ya? Otro tema que habíamos visto era el de la proliferación de productos, y que básicamente eso en la práctica uno ve que hay productos que son relacionados o pertenecientes a una especie de familia de productos, pero son diferenciados. Entonces, ¿qué explica eso? Entonces, bueno, hay dos explicaciones. Una, que uno puede ser eh, la menos sofisticada, sería que, bueno, simplemente son productos diferentes y hay demanda por cada uno de ellos, lo que en parte puede ser cierto, ¿sí? Sin embargo, también puede verse a estrategias que ocupan las empresas, ¿verdad? Para evitar, más bien, para poner barreras a la entrada y también para maximizar sus utilidades, ¿ya? O hacerse más adaptables ante distintas situaciones competitivas. Y eso en un contexto, de nuevo, donde hay innovación. Por ejemplo, aquí mencionamos en la clase pasada el caso de Buca y Tica, ¿verdad? Fueron innovaciones, esos productos no existían, ¿ya? Y fue una innovación producirlos y efectivamente generaron su propia demanda. Lo otro también, por ejemplo, el caso de las cervezas. De repente estas cervezas artesanales tuvieron un boom, tuvieron un auge en Chile, y cómo reaccionaron las grandes firmas sacando versiones parecidas, ¿verdad? Sí, la Lager, la Ale, la no sé cuánto, etcétera, etcétera. Bien. Se ocupan efectivamente para desincentivar la entrada por este copamiento de las variedades, fragmentar el mercado. Pensando en los canales de distribución, que es en sí un tema bien interesante, el tema del costo de los espacios, o sea, cuánto espacio de la góndola ocupa un producto, eh, lo que se relaciona también con el poder negociador que tiene esta empresa con el canal de distribución, y la posibilidad de quebrar la regla de un solo precio. Les comenté el caso de mi amigo finlandés, con el que de hecho hablé también hoy en la mañana, con su empresa de máquinas de café, ¿ya? Donde tienen el problema de que el café a nivel mundial subió su costo, pero a ellos les cuesta mucho traspasar eso a precio, que la competencia es intensa, y no son una empresa más grande tampoco, ni tienen las mejores ubicaciones,
y lo que hicieron fue empezar a diversificar. O sea, no el café, sino que el latte subió. O pusieron ahora este té verde, chai, etc. Sí, Juan Francisco. Profe, no sé si tiene que ver, pero una vez vi como una especie de mapa mental de grandes firmas que incluso tenían productos de una misma temática y eran competidores entre ellos, pero eran de la misma firma grande al final. Por ejemplo, Procter Gamble o Nestlé, ellos mismos tienen sus propios productos y sus productos que son, por ejemplo, Procter Gamble tiene varios detergentes, diferentes marcas y son las mismas de ellos mismos. Entonces no sé si eso aplica, que tenía que ver con la ilusión de elegir, que al final uno piensa, no voy a irme por un detergente u otro y son de la misma empresa. Sí, mira, interesante. En general, lo que hacen las firmas es que tienen como distintas líneas, le llaman ellos, y que apuntan en principio a distintos públicos, ¿ya? A un público, por ejemplo, no sé, IANSA. Me tocó hacer una consultoría IANSA, por ejemplo. Y ellos tienen varios productos de azúcar, ¿ya? Desde los más premium a los menos premium. Ya ni me acuerdo cómo se llaman, pero porque yo trabajaba con... Yo veía solo números de Excel, yo nunca vi los productos como tales, pero me decían, estas son las líneas premium, medio, menos premium, ya ellos importaban el azúcar, lo compraban transado en la bolsa de Londres, si no me equivoco, o el precio que refleja la bolsa de Londres, ya, con un rezago de unos meses, qué sé yo. Pero efectivamente, este distinto tipo de productos, lo interesante es que tenían distintas elasticidades precios, ¿ya? De su demanda. Entonces ellos efectivamente los manejaban como productos distintos. Entonces, los dos son endulzantes, pero efectivamente uno es muy sensible a precio porque su público es más sensible a precio y el otro no, es menos sensible a precio, ¿ya? Entonces yo imagino que en el caso que tú mencionas de los detergentes seguramente debe ser algo parecido. Uno es porque es, no sé, hipoalergénico, ¿ya? Este otro es, en cambio, bajo costo. Aquí la persona lo único que ve es el costo, no le importa nada más, ¿ya? En cambio, este otro lo perciben como un producto un poco más premium, quita más las manchas, necesita ocupar menos, es amigable con el medio ambiente, y eso genera elasticidades de demanda que son distintas, a pesar de ser de la misma familia de productos. Eso. Gracias. En esta línea de variedad, un modelito muy utilizado y que excede incluso lo de... Ah, perfecto, este, bueno, es harto grande el mapa ya. Eh, que se ocupa no solamente para modelar variedad de productos, sino se ocupa bastante también la ciencia política para modelar posicionamiento ideológico, ¿ya? Este modelo de Hotelling, donde en su versión más sencilla es, ¿cómo se llama? Una ciudad que es una calle donde la gente se distribuye en forma homogénea a lo largo de la calle, ¿ya? Y hay dos kioscos que quieren ubicarse, y donde la gente va a ir a comprar al kiosco que le queda más cercano. Aplicado en la ciencia política, uno podría decir, la gente ideológicamente se distribuye en forma homogénea a lo largo de una línea, ¿verdad? Donde la izquierda refleja la izquierda, la derecha refleja la derecha, y los distintos candidatos se posicionan a lo largo de esta línea, y la gente vota por el candidato que le quede más cerca ideológicamente. Eso sería como una interpretación de ciencia política, en otro, en el caso de la economía. Eh, o en forma más abstracta, hay un atributo del bien que puede ser, por ejemplo, qué tan dulce es el cereal, desde menos dulce hasta más dulce, ¿verdad? Y la gente compra en el producto que esté más cercano a su preferencia de dulzor. Entonces, en esos casos, la predicción del modelo de Hotelling es que hay dos competidores, es que estos van a tender a ubicarse más o menos al medio, ¿no? Van a tender a ser productos parecidos. En el caso de ciencia política, van a tender a tener, si es que hay dos grandes coaliciones, ¿verdad? Van a tender a estar más al centro de este producto. Eso. Bueno, hay parecido a este otro modelo, no, una extensión del modelo de Hotelling es uno que se llama modelo de Salo,
Y el modelo de Sala, en vez de suponer una línea, supone un círculo, ¿ya? Supone un círculo, pero da lo mismo, solo una curiosidad. Y el contexto es que ya no es una calle, sino que es un lago, y hay comerciantes alrededor del lago. Son bonitos cuentos que se cuentan luego. Ya. Un tema que alcanzamos a ver también muy brevemente repasarlo, es de la señalización, y básicamente esto entregar cuando no hay información de, de de ciertas variables, de ciertas situaciones, las empresas, ¿verdad? Eh, recurren a entregar señales, ¿ya? En la vida diaria las vemos frecuentemente, como esto, el uso de alarma, uno en general dice que tiene alarma, ¿verdad? Si es que tiene alarma, o vehículos tienen sistemas de seguridad más sofisticados, en general eso, en la ventana del vehículo lo dicen para que el ladrón robe el vehículo al lado y no eso. Por esas señales efectivamente deben ser, para ser informativas, deben ser difíciles de copiar, ¿ya? Si esa señal de alarma la vendieran en kiosco, entonces todas las casas comprarían, pegarían la señal y ya simplemente no es informativa porque es imposible distinguir si realmente tiene alarma o si se hace pasar por una casa que tiene alarma. Entonces debe ser distinta entregada por otra empresa. Hablábamos también del caso de la Rúa, que claro, da la señal. Ya está una cadena nacional y dice, yo me quedo aquí hasta el final. Y a creo que fue media hora más o menos, sale en helicóptero de la Casa Rosada hacia Uruguay. Claro, la señal no fue informativa en el sentido de que si realmente había información que dar, de que tenía un respaldo institucional, lo habría hecho con los generales atrás, con el presidente del Parlamento, ¿verdad? Con la oposición, los líderes, eh, gente relevante respaldándolo, y no fue el caso, ya que es una señal distinta a la que se había entregado en ese caso. Bien. Bueno, ahora, en el contexto actual y sin entrar en ningún detalle, pero vemos en este conflicto en Medio Oriente que está lleno de señales, ¿verdad? Y uno, bueno, más allá de entrar a los detalles y cosas más o menos anecdóticas, dentro de toda la tragedia que significa una guerra, pues, o sea, pero sí, desde el punto de vista conceptual, se entregan señales, o sea, se quieren entregar señales de una parte y otra, ya, respecto a información que muchas veces no se tiene. Volviendo a las empresas, ¿qué variables les gustaría señalizar a las empresas? Menor costo de producción por parte del operador establecido, una capacidad de ser agresivo, o sea, si alguien entra a este mercado, la verdad es que vamos a competir con todo, una demanda menor a la real, o sea, aquí no hay, tratar de entender que este mercado, ¿verdad? No hay mucho espacio para nuevos competidores, la capacidad de desarrollar nuevos productos y un compromiso de mantenerse en el mercado, ¿no? Sí, y volviendo al tema de la señal establecida, el ejemplo que ponía en el libro es claro, o sea, si uno quiere señalizar que es de bajo costo, no basta con, por ejemplo, ofrecer promociones de bajo costo, como hablamos del ejemplo que poníamos en el caso de la telefonía en Chile, en Tel. O sea, yo soy una empresa de bajo costo y pongo unos planes que son muy atractivos. Sin embargo, WOM ofrece unos planes que efectivamente son muchísimo más baratos. O sea, es imposible para otra empresa ofrecer planes por ese costo más bajo. ¿Ya? Eso. Bien, y aquí nos habíamos quedado con el tema de la regulación de externalidades y monopolios, donde veíamos eh, estos motivos para la regulación. Habíamos hablado de cuatro, ¿verdad? Que eran las situaciones en las que hayan bienes públicos, simetrías de información, externalidades y monopolios. ¿Ya? En esta parte vamos a hablar brevemente sobre las externalidades, que ya habíamos hablado antes, y después sobre los monopolios. Para el caso de las externalidades, habíamos discutido un poco estas dos visiones que le llaman versus la versión de Coase versus la de Pigou. La de Pigou es la versión más clásica o la aproximación más clásica al problema de las externalidades, que es básicamente, mira, cuando hay externalidades positivas, subsidia, y cuando hay externalidades negativas, cobra el impuesto.
¿ya? ¿Cuáles son los típicos impuestos a externalidades negativas o males? También le llaman los males. ¿Se ha escuchado en la prensa? No sé si alguien me puede dar algún ejemplo de famosos y conocidos impuestos a los males en Chile. Impuesto al cigarrillo. O sea, Es el más clásico, ¿verdad? Impuesto al cigarrillo. El otro, impuesto a los combustibles, también. ¿Por qué a los combustibles? Ah, porque uno contamina, ¿ya? Entonces, impuesto. Y hay un segundo, es porque se entiende que el combustible se usa mayoritariamente para autos que andan, y los autos que andan en calles congestionadas generan externalidades, ¿sí? Pero ahí el problema que queda es, y el auto que circula en Coyhaique, que no genera externalidades, salvo la contaminación, pero no genera. Entonces ahí te bueno, da lo mismo. Pero eso efectivamente son dos ejemplos bastante típicos y que existen en todos los países del mundo. De hecho, casi como un tema anecdótico, esta cosa del, del- de los vehículos eléctricos. El país donde mayor penetración han tenido los vehículos eléctricos es Noruega, en el caso de los vehículos particulares, o sea, en el caso de los buses, Santiago está súper avanzado, qué sé yo, pero el nivel de vehículos particulares en Noruega, donde ya cerca de la mitad de los vehículos que circulan son eléctricos. Impuesto a los libros no, es un poco distinto, no hay en Chile un impuesto específico a los libros, ojo, ojo. En Chile lo que hay es IVA, y el IVA justamente para no ser discriminatorio se decidió que sea parejo, parejo para todos, ¿ya? Parejo para todos. Excepto, pero no, o sea, no es que los libros paguen 25% de IVA y el resto paguen 19. La idea es que todos los bienes paguen 19, ¿ya? Es un poco la inspiración. Si al revés, si los libros pagaran un IVA más bajo, eso sería el equivalente a tener un subsidio a los libros, ¿ya? Porque tiene un impuesto menor al resto. Disculpe, profesor, Sí, una consulta respecto al IVA, que nos ha sacado un poquito de... sí, sí. el otra vez escuché un concepto de que IVA, o sea, hablando de impuesto al valor agregado, tiene que ver con que sea el, el objeto a comerciar, sea su manufactura sea en el territorio nacional. Es así que sea impuesto al valor agregado, el valor agregado en el país, porque la discusión era acerca de, en ese minuto que me llamó la atención fue acerca de los bienes importados, de la empresa de AliExpress y todo eso que se le cobrara IVA. Entonces ahí estaban discutiendo de ese concepto, impuesto al valor agregado a la manufactura en el país. Y ahí no me quedó tan... nos salimos un poquito de esto, pero quizá tiene alguna... Ya, sí, no, buena, buen punto. Son dos cosas, claro. Cuando partieron las compras, ya, primero ya, ¿qué es el IVA? Es como tú dices muy bien, el impuesto al valor agregado, ¿sí? Si tengo un primer proceso productivo y esto se vende en 100, yo le agregué valor de 0 a 100, eso paga un IVA de 19%. Si yo como empresa compré eso como insumo y le agrego más valor y lo vendo ahora en 200, ¿verdad? Yo pago el IVA por los 100 que agregué de valor. Por eso es impuesto al valor agregado. Ahora, en la práctica, lo que hace es que paga el IVA completo y después tiene una devolución por el IVA que ya había pagado la empresa que estaba aguas abajo. Así se hace más o menos en la práctica, aproximadamente. No soy contador ni mucho menos, pero por lo menos conceptualmente es así. Y finalmente eso debería transformarse en que bienes que son completamente producidos dentro del país, su valor o precio, ¿verdad? Paga un 19% de impuesto. Así, eso. Pero no, o sea, la empresa o el último eslabón de venta paga un 19%, pero le devuelven todos los IVAs que pagaron las empresas aguas abajo, ¿ya? Eso pensando un poco en la implementación. Ese es el primer concepto. El segundo concepto que me gustaría, y esto previo a responderte la pregunta, es que a los economistas en general, o más bien en economía, ¿cierto?
la asignación de recursos depende de los precios relativos, ¿ya? Precios relativos, el precio de un bien dividido por el precio del otro bien, ¿ya? Esa es un poco la idea. Eso me va a determinar hacia dónde se asignan los recursos. Y no el nivel del precio, ¿ya? Porque efectivamente, no sé, si hay inflación, los precios suben, pero eso en principio no debería afectar la asignación de recursos, ¿ya? ¿Ya? O sea, si todos los precios suben al doble, en la práctica nada cambia. O al revés, supongamos que hacemos una reforma a la moneda, al peso chileno, y el nuevo peso es el peso antiguo dividido por 100. Entonces la moneda de 100 pesos se convierte en la moneda de 1 peso. Y así para todos los precios. Entonces todos los precios cambiaron, pero los precios relativos se mantienen y la asignación de recursos no debería haberse afectado. Entonces yo tengo una división, ¿verdad? Un numerador y un denominador. Y los dos los multiplico por 1.19, ¿se fijan? Arriba y abajo se cancelan. Y por eso el IVA no distorsiona precios relativos. Ese es otro concepto. De nuevo, todo esto es conceptualmente, grosso modo, y también hay excepciones que voy a mencionar más adelante, porque primero voy a responder tu pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa con los bienes importados? Efectivamente, en la manera que está operando estas plataformas como AliExpress, esos bienes llegaban a Chile directo al consumidor final sin pagar IVA, ¿ya? ¿Sí? En ninguna instancia pagaban el IVA y efectivamente eso era precisamente una distorsión de estos precios relativos, ¿ya? Otra forma de ponerlo, si estos bienes, aún siendo más costosos que los producidos en territorio nacional, tenían un 19% de ventaja, ¿ya? Porque no pagaban ese impuesto. Y por último, efectivamente esta cosa del 19% de los precios relativos está dividido en numerador, denominador es muy bonito, pero hay algunos bienes que representan una producción tan alta de nuestro presupuesto, como la vivienda, en los cuales efectivamente deja de ser cierto eso de que el IVA parejo no distorsiona. Porque o sea, si me quitan el 19% de mi patrimonio, eso efectivamente sí va a tener efecto en las decisiones que se toman, ¿ya? Entonces, por eso también tiene sentido un IVA diferenciado para bienes muy, muy específicos como ese, como la vivienda, ¿ya? Porque representa la mayor proporción del patrimonio para la mayoría de las personas. Bien. Ya. Volviendo al tema de regulación, evidentemente la visión neoclásica es que esta debe utilizarse para maximizar el bienestar social. Sin embargo, también, y digamos, del punto de vista de la eficiencia económica, no se justifica mucho la de la redistribución del ingreso. Por otros motivos puede ser, pero lo que sí tiene más sentido, por ejemplo, son los gastos focalizados, ¿ya? Eso tiene más sentido, ¿ya? Pero no redistribuir como un objetivo en sí, ¿ya? Sino como un instrumento para otra cosa, ¿ya? Eso. Y por último está muy relevante tener en cuenta esta crítica del public choice, o la teoría de la elección pública, donde algo así como que el regulador bien intencionado no existe. O sea, la verdad es que hay un montón de personas, todas con sus propios intereses, ¿verdad? Incluso aquí noten que el fin de lucro es una garantía de transparencia. O sea, como proveedor, porque yo sé, por ejemplo, un colegio con fin de lucro, yo sé lo que busca, ¿verdad? Maximizar utilidades, producir a mínimo costo, qué sé yo. Es verdad que las fundaciones o estas ONG juegan un rol importante en la sociedad y la beneficencia y la filantropía existen y son reales. Sin embargo, efectivamente, por ejemplo, haber prohibido el lucro en educación básica en particular y media, yo creo que fue un error. Fue un error porque ya no existe ese benchmark de cómo operaría un colegio que está minimizando costos. ¿Ya? Eso ya no está. Eso. En el caso de la universidad es distinto, porque las universidades, eso desde el principio, ¿verdad? Fueron creadas en un contexto donde no era permitido el lucro,
¿ya? En la reforma del 80. Eso. Volviendo a este Coase versus Pigou, entonces dijimos una visión es esto de eso, subsidia los bienes, por ejemplo, se subsidia, ¿qué cosa? Se subsidia el transporte público, ¿ya? ¿Por qué? Porque usar transporte público reduce congestión, entonces se subsidia el transporte público. El cigarrillo se pone impuesto porque genera externalidades negativas, ¿ya? Una versión alternativa es la de Coase, que empezamos a comentar un poco en la clase pasada. Aquí reescribí una versión un poco más sencilla de leer el teorema de Coase, ¿ya? Y este establece que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son bajos o nulos, las partes privadas pueden negociar y resolver externalidades de manera eficiente, independientemente de quién posee inicialmente los derechos legales o de los fallos judiciales. Es decir, la visión del Coase, y lo que es como novedoso en su pensamiento, que hay ciertas situaciones en las cuales no es necesaria la regulación gubernamental, sino que la negociación entre las partes bastaría. Evidentemente, en casos como el cigarrillo, el transporte público, no son ejemplos buenos, pero algunos ejemplos, como que vimos en la clase pasada, de el médico versus el fabricante, donde independiente de lo que falle el juez, si es que es posible una negociación y está efectivamente bien definido el derecho de propiedad, en ese caso, en ambos casos, falle lo que falle el juez a favor del médico, a favor del fabricante, hay espacio para que quien más valore la ubicación se quede con la ubicación. ¿Ya? Eso. ¿Qué sería la asignación eficiente? Respecto a la regulación, también habíamos mencionado que el tipo de instituciones que existen en cada país es bien importante al momento de definir estas regulaciones. ¿Ya? Por eso a veces, no sé, en el caso de la evasión al transporte público, existen las multas para la evasión. Sin embargo, uno es la tasa de fiscalización. No sé si los que sean usuarios de transporte público, cuánto han visto. Y efectivamente hay un gran esfuerzo, pero si uno ve la probabilidad de toparse con un fiscalizador en el sistema red es casi cero. O sea, no es cero, obviamente, porque hay fiscalizadores haciendo un gran esfuerzo. E incluso durante los últimos 4 años creo que se ha duplicado el número de fiscalizadores. Pero poquito por dos sigue siendo poquito, ¿ya? Entonces, la verdad es que es muy, muy pequeña. Esa es primera cosa. Y segunda, y yo formaba, no sé si sigo formando, pero hasta hace un par de meses atrás formaba parte del Consejo Consultivo Asesor de la Dirección de Transporte Público Metropolitana de Santiago, que suena como algo muy importante, pero básicamente me invitaban a una reunión y nos contaban qué estaban haciendo, ¿ya? Y nada más. Y efectivamente nos mostraban esos aumentos en fiscalización. Sin embargo, claro, yo les preguntaba cuántos de estos multas cursadas se han traducido en pagos efectivos de la multa. Y ese dato ellos ni siquiera lo tenían. ¿Ya? Ellos no saben, porque esto después se va a los juzgados y de ahí sigue una dinámica donde la verdad es que es muy difícil seguirles la pista. Y en la práctica no, está la ley, está bien hecha la ley, pero no se implementa en la práctica. Después se hizo otra cosa, que fue, bueno, para hacerlo más sencillo, si la persona no paga la multa, no sé si se acuerdan cuáles eran las medidas que se tomaron, si la persona no paga la multa, era, no se le va a hacer la devolución de impuestos, ¿ya? No se le iba a renovar, creo que la patente del vehículo, ¿ya? Y no me acuerdo, pero eran puras cosas donde el evasor habitual no tiene auto, no tiene devolución de impuestos, ¿verdad? Entonces eran como, claro, eso aplicaba a gente que en la práctica no evade, ¿ya? O sea, la gente que no evade el pasaje de la tarifa de Santiago, creo que no se le renovaba el pasaporte, no sé, cosas así, pero la verdad es que el evasor duro no le afectaba esa. Por eso, este enfoque solamente legalista, de porque la ley diga algo, no basta. Parcial, hay que tomar en cuenta siempre el contexto, qué cosas funcionan, qué no funcionan.
en cada caso. El otro ejemplo que les ponía, claro, poner límites de velocidad muy estrictos, pero en calles que invitan a andar más rápido, entonces puede ser, ¿cierto?, un poco contradictorio. Eh, lo ideal es que la legislación sea relativamente sencilla de cumplir. Entonces, por eso hay dos ámbitos de la institucionalidad. Uno es el marco legal, que es lo que está permitido o no, y el otro el diseño de la regulación, que sea simple, que sea consistente. Por ejemplo, de hecho, una idea que se estaba barajando para el caso de transporte, que yo creo que puede ser una buena idea, es que en vez de hacerlo engorroso y tratar de insistir con unas multas más altas y cosas más altas que en la práctica no se pagan, no están causando cambios de conducta, sea algo más sencillo, que es cobrar una sobretarifa. O sea, el pasaje está, no sé, como en 7,80 puede ser. Entonces, si usted lo pillan en la micro, en vez de pagar 7,80 va a pagar 1.500. ¿No? Y si no lo paga, se baja de la micro. Entonces, se fijan, es algo bien chiquitito que puede generar, no digo que lo haga, ¿verdad? Pero conceptualmente es una sanción bien concreta, bien real, una multa más baja, y que el costo para esa persona de tener que bajarse de la micro y esperar la otra va a significar llegar tarde a la pega, y eso puede ser muy, muy perjudicial, ¿ya? Entonces, ya no se ha implementado, se está pensando, pero a mí me parece una buena idea. Que de hecho es algo parecido a lo que existía, no sé si seguirá ahora, pero en el Metrotren. En el Metrotren funcionaba así: uno compraba un pasaje, este cartoncito, entregaban, y cuando llegaba el señor que les hacía el corte, el que no tenía el cartoncito, te ofrecían venderte el pasaje ahí mismo a un precio un poco más caro que el valor del pasaje original, que es el equivalente a cobrar una multa. Bien. Vimos el caso particular de los monopolios naturales, cuál es esto de incentivar la competencia o la libre entrada, no tiene sentido, ¿ya? Y porque de hecho es óptimo desde el punto de vista social que opere solamente una sola empresa. Entonces, en esos casos, ¿cómo se regula? Eh, el problema es eso, ¿cómo se regula? Idealmente, haciendo que el monopolio natural cobre los costos marginales. Pero si los costos marginales son permanentemente menores a los costos medios, entonces no se va a financiar la operación. Entonces, ese primer mejor, que sería teóricamente fijar un precio que es el costo marginal y después entregar un subsidio para financiar las pérdidas, si bien en el papel suena a primer mejor, en la práctica ese tipo de situaciones tiende a funcionar mal. Como por ejemplo el caso de los buses operadores de Transantiago. Las empresas operadoras se les fija un precio, ¿verdad? Y sus pérdidas se compensan con un subsidio. Y eso se ha traducido, y hay evidencia de esto a nivel mundial, internacional, que ese tipo de formatos de subsidios se llama subsidios a la oferta. En el caso del transporte, los subsidios a la oferta, o sea, directamente a las empresas operadoras, tiende a inflar costos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, tengo más pérdidas, me aumentan el subsidio. Tengo menos pérdidas, me quitan el subsidio. ¿Ya? Y producir a mínimo costo requiere un esfuerzo, ¿ya? Requiere un mayor esfuerzo. Entonces, se pierde ese incentivo a disminuir el costo. Evidentemente no es que sea imposible, existen los, ¿cómo se llama? Los contratos con alto poder de incentivo, se llama High Power Incentives, eh, que sí pueden lograr esto. En el caso de Santiago, explícitamente se ha discutido que no es así como están funcionando. Eh, y lo usual por eso es optar por un segundo mejor, donde se fijan precios que financian los costos, ¿no? Un precio tal que se financia el costo. Y aquí hay un tema bien importante que tiene que ver con la determinación de precios. En general, en las industrias reguladas, le hace, no sé, por ejemplo, el agua o la luz, ¿ya? Ese precio que se fija es un precio, ¿ya? Es un precio. Donde equivocarse, de hecho, no es tan grave mientras el precio que yo fije financie los costos, ¿ya? Si me equivoco para abajo o artificialmente trato de
que las empresas cobren precios más bajos que el costo de mantener una buena operación, pasan cosas como la que le han pasado a nuestros países vecinos. O sea, Argentina, por ejemplo, fijó un precio del gas por debajo del costo por muchos años. ¿En qué se tradujo eso? Que no hubo inversiones. O sea, entonces hay que fijar un precio que cubra todo, incluida las inversiones, mejoramiento de la red, nuevas expansiones, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tiene que hacerse, ¿ya? Para mantener eh, una, una buena operación bien financiada y todo lo demás. Ya, eso con respecto al tema de industrias, donde de hecho en el mundo hay muchas experiencias de precios que se fijan y se regulan y eso existe. Y funciona razonablemente bien. ¿Ya? No, como dije antes, me puedo equivocar, fijé un precio un poco más alto, bueno, la empresa feliz, sus dueños celebran, ¿verdad? Bueno, normalmente estas empresas se transan en bolsa, así que indirectamente también beneficia a personas que tengan inversiones o ahorros en la AFP, por ejemplo. Sin embargo, claro, equivocarse para abajo puede ser grave. Pero distinto es pretender fijar muchos precios. Eso es algo que la autoridad no sabe hacer, no puede hacer. No debe ni siquiera pensar ni soñar en hacerlo. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando ahora? Porque no, eh, típico, aquí en Chile hemos vivido en un ambiente razonablemente sano en ese sentido, pero no sé, por ejemplo, en Venezuela era típico fijar el precio de la leche. ¿Qué pasa si fijo el precio de la leche? Se produce primero un exceso de demanda, ¿verdad? ¿Cómo se ve un exceso de demanda? En la práctica se ven colas en los supermercados buscando leche. El supermercado después empieza a poner cosas como que una botella por persona máximo. Después se acaba la leche. ¿Y qué surge inmediatamente? Contrabando, ¿verdad? Yo tengo un dato de un compadre que vende leche, ¿ya? Y ahí, cuando ya es contrabando, ya puede ser leche vencida. Lo mismo en Venezuela también. Fijaban el precio del pollo. ¿En qué se traducía fijar el precio del pollo? No hay pollo, ¿ya? De nuevo, y agravando el problema, porque, como dijimos en el caso de las mascarillas, haber dejado que las mascarillas fuesen caras fue lo más maravilloso que pasó, porque a los pocos meses, ¿verdad? Se produjeron montones de mascarillas y sus precios volvieron a bajar. ¿Se fijan? Una señal de precios potente. Cuando se anulan las señales de precio, se produce un problema, ¿ya? Sobre todo en mercados que son competitivos. En el caso de los monopolios naturales, chuta, aquí ese mecanismo lamentablemente no lo podemos usar y llegamos a esta solución de fijar un precio. Pero, por ejemplo, en el caso de la educación superior, donde hay competencia, pretender que el regulador o que el Estado fije los precios de todas las carreras, de miles de cosas distintas, en un contexto competitivo, es un despropósito total. O sea, conceptualmente es una locura. Esto nunca debió haberse discutido. No, estoy exagerando obviamente, pero es una muy mala idea desde el punto de vista de la política. ¿Ya? Situaciones análogas se discutieron, por ejemplo, en Australia, con soluciones razonables, donde se fijaron, por ejemplo, precios máximos. O sea, no se fijó el precio de la carrera, sino precios máximos, cosa que haya una situación de competencia. Sí, Javier. Profe, con respecto perdón por cambiar, pero al primer punto, no entiendo cuando dice casos en los que el costo medio siempre cae a medida que aumenta la producción. Sí, Eh, por el tema del costo marginal y de la economía a escala, por supuesto que siempre el costo medio va a ir cayendo a nivel que aumenta la producción, po. En el fondo, si yo produzco un auto y produzco 100, el costo medio del 100 es más chico que el del uno, po. Entonces, ¿por qué para mí siempre en cualquier como producción normal, el costo medio va a ir disminuyendo a medida que se produce más, po? no, al contrario. Lo normal es que el costo marginal sea mayor en medio, ¿ya? Seguir aumentando la producción, el siguiente vehículo siempre va a ser más caro que el anterior, ¿ya? Pero eso es Eso como es lo que cuando pasa tiende en la al práctica. infinito. No, lo que pasa es que, mira, la economía de escala se produce al principio. Efectivamente, se produjo solo un auto, no sé si era ese capítulo de Los Simpsons, aquí nada que ver, donde le piden a Homero que diseñe un automóvil y produce un auto que quebró la empresa. ¿Ya? Claro, entonces, efectivamente producir
un solo auto, dos autos, efectivamente ahí hay una ganancia muy grande de economía de escala. Pero lo que les dije antes, esas economías de escala en mercados competitivos existen, pero no se ven, porque ninguna empresa opera en ese rango. Las empresas van a tender a operar en el rango de nivel de producción donde hay deseconomía de escala. ¿Ya? No, por favor, no, que quedé un poco confundido porque entonces con lo que veníamos hablando con este ramo, yo venía entendiendo de que el costo marginal, en el fondo, a medida que aumenta la producción, va bajando, po. Pero ahora me No, está no, diciendo no, 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 que no. no. No, no, no. Hay un pequeño repaso. Vamos a buscar por acá. Déjame, estoy buscando otra. Y yo entiendo que depende del zoom en donde hagamos, en qué nivel de producción, po. Pero si hacemos un zoom en el corto plazo, los primeros productos no han pagado ni el costo fijo, entonces, Ya. Hay dos cosas aquí. Primero terminemos porque me preguntan efectivamente por el tema del corto y largo plazo. Por ahora pensemos en, no hay plazo, o sea, no existe la dimensión tiempo. Y aquí, para hacer un pequeño recordatorio, acá, esta es la relación que suponemos que hay entre costo medio y costo marginal habitual para la firma competitiva, ¿ya? Tiene un costo medio que primero baja hasta cierta escala y pasada esa escala empieza a subir, ¿ya? Por esta famosa ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿ya? Eso significa que el costo marginal en una primera parte, en una primera fase, va a ser menor al costo medio, pero pasado cierto nivel de producción va a ser mayor. Y eso es lo que está día detrás de las curvas de oferta con pendiente positiva. La oferta con pendiente positiva refleja costos marginales crecientes, ¿ya? Ese es el concepto, ¿ya? Eso es lo habitual, eso es lo normal, eso es lo que hemos estado viendo durante todo el curso y el curso anterior. Lo novedoso es qué pasa cuando eso no pasa. ¿Qué pasa si es que el costo marginal siempre es menor que el medio? Y en ese caso se llega al caso raro, no raro, o sea, pero específico de los monopolios naturales. Pero no, la situación normal es que el costo marginal, bueno, esto de acá, ¿por qué no se ve? Porque ninguna empresa operaría en esta zona. ¿Ya? Ahí lo sé. Ninguna empresa operaría en esta zona. Las empresas operarían a partir del punto A. ¿Ya? Acá. Esto es lo que se observa. ¿Sí? Es lo mismo que, ¿se acuerdan del trabajo que les mostré con Ignacio profe, Briones y Luis de Grach? Que veíamos cómo serían las economías de escala en el caso de Transantiago y encontramos que los operadores efectivamente de buses tienen Profesor, deseconomías de escala. Sí. profesor, una consulta. Y el punto A sería el equilibrio, ¿qué sería el punto A? Ah, mira, al punto A le llaman escala mínima eficiente, ¿ya? Por ponerle un nombre, porque es el valor, el punto de costo medio mínimo, ¿ya? Entonces le llaman escala mínima eficiente. Sí. entonces, profe, en ese caso, en el gráfico que había antes, donde se cruza el costo medio con el costo marginal, se supone que desde ese punto hacia la derecha, ahí están los niveles de producción más o menos óptimos, ¿no? No sé si la O palabra sea, óptimo. eso, ninguna empresa competitiva, maximizadora de utilidades, operaría por debajo de esos niveles, ¿ya? Solo por sobre esos niveles, ¿ya? Por eso en la práctica uno lo que tiende a ver en las empresas que operan en mercados competitivos es que hay deseconomías de escala, ¿ya? Eso es lo que uno tiende a ver. Ya, profe, el último, entonces, a la derecha O de este costos punto, marginales crecientes. a la derecha de este punto donde para maximizar utilidades, entonces, en esa zona, a la derecha del punto, ya el costo marginal va creciendo. Entonces, mientras más se produce, más costoso es. Exactamente. Y eso es lo normal. Lo natural es que el costo marginal sea cada vez mayor. Eso es lo normal. Eso es lo normal. El caso raro, y eso por los rendimientos marginales decrecientes. ¿Ya? Eso. Y en el fondo, en la práctica es porque ya estáis produciendo tanto que ya no podéis como abordarlo tanto. ¿Algo así? Efectivamente. Sí, sí. Algún factor fijo, o sea, si no existieran factores
fijos de ninguna especie, yo podría siempre duplicar la escala y poder mantener ese punto de costo medio mínimo. Pero en algún momento, algún factor, que puede ser la capacidad gerencial, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Puede ser el espacio físico, ¿verdad? Algún factor me va a impedir poder replicar la escala mínima eficiente. Y ese factor va a hacer que el resto tenga rendimientos marginales decrecientes, que es lo que se observa en la práctica. ¿Ya? Bien. Volviendo acá, sí, dime. No, no, ¿y en qué caso un monopolio natural podría ser este del primer caso, en el que el costo medio siempre cae a medida que aumenta la producción? Esto a nivel del gráfico, pensando en casos más conceptuales, es, por ejemplo, típicamente los servicios de distribución eléctrica, bueno, transmisión eléctrica también, la alcantarillado, agua potable. En el sentido, no tiene sentido que entre un nuevo competidor, porque volver a hacer todos los hoyos y poner todos los tubos simplemente tiene un costo demasiado alto. O sea, no tiene sentido que haya competencia en esos mercados. ¿Ya? Es mejor siempre que el mismo se expanda, que el mismo operador o el mismo oferente se siga expandiendo. Eso es más barato que cualquier alternativa. ¿Ya? Eso. Ya. Entonces, en esos casos, eso conceptualmente. Ahora, yendo al gráfico, estos dibujitos a los economistas nos encantan. ¿Ya? Si se cobra el costo marginal como precio, se logra el óptimo, pero hay una pérdida, que nos reflejada por este cuadradito. Se hablan de soluciones de segundo mejor cuando hay una alternativa, que es, por ejemplo, en este caso, cobrar el costo medio, que financia los costos, pero produce una pequeña pérdida social, porque este costo medio sería un poquito superior al costo marginal. ¿Ya? Y, sin embargo, aquí se financia la operación y no se entra en el problema, porque efectivamente es un problema no insalvable, pero sí que debe atenderse que cuando se decide fijar un precio bajo y subsidiar el monopolio, eso podría generar malos incentivos, ¿ya? Y eso es un desde. Uno puede pensar también incluso en corrupción, ¿verdad? O sea, cuando están en montos arbitrarios, o sea, hay que tener muy claro cómo se define y qué incentivos genera, si es que se va a hacer una situación donde se va a introducir un subsidio a la oferta. Hay que ser muy cuidadoso con los subsidios a la oferta para que no se traduzcan simplemente en mayores costos de operación. Mencionamos la clase pasada, por ejemplo, de lo importante de este sentido de operar a mínimo costo, y aquí lo vimos con el caso de los balones de gas morados, ¿verdad? Ellos querían hacer un balón de gas, efectivamente, con buenas intenciones y todo lo demás, pero el balón de gas terminó costando como el auto de Homero Simpson, ¿verdad? O sea, costó 120.000 pesos cada balón, siendo que la empresa competitiva lo podía ofrecer por 12.000 pesos. Entonces, por eso es importante la operación a mínimo costo. Algunos criterios para regulación de monopolios. Uno es permitir tarifas en dos partes o discriminar precios. Ya vimos que eso es una alternativa para poder cobrar un costo marginal y además extraer parte del excedente de los consumidores. Aquí el típico ejemplo era la telefonía, pero lamentablemente, bueno, no lamentablemente, o sea, gracias a la tecnología el ejemplo se empezó a diluir un poco, ¿ya? Y como mencionábamos antes, hay que equilibrar una cosa es la eficiencia teórica con las complicaciones prácticas y las instituciones de cada país. Eso también es bien importante. Entonces, algunos par de modelos prácticos para fijar tarifas. Uno puede ser garantizar una tasa de retorno. Esto, por ejemplo, pensando en las obras públicas, eh, en las concesiones viales, ya, las concesiones de autopistas interurbanas o infraestructura vial en general, eh, pueden fijarse, o sea, puede el contrato referirse a un plazo fijo, por ejemplo, 10 años, ¿ya? O bueno, 20 años, de hecho, fueron las primeras. Entonces, la concesionaria va a poder cobrar peaje por 20 años. Ya, eso más o menos forma. Y cómo se garantizan bajos costos es que esta es una licitación abierta donde muchas empresas
¿verdad? Hacen una oferta técnica respecto al proyecto como tal, como va a quedar, y una oferta económica, que es cuánto va a cobrar. Y el Estado se la puede asignar a la que ofrezca cobrar un menor peaje. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese formato tiene el riesgo de que la empresa no sabe cómo va a ser el flujo, ¿verdad? De hecho, tenemos el caso de la primera obra concesionada en Chile, que fue el túnel El Melón, donde el flujo fue muy inferior al proyectado y la empresa salió para atrás. Y eso generó mucha, como digamos, ansiedad al regulador chileno para las futuras obras que se concesionaron y que se fueron para el otro lado, fueron bastante generosos. Ese riesgo, una forma de mitigarlo es como dice acá, es garantizando una tasa de retorno, ¿ya? Por el costo de la inversión se puede predecir razonablemente bien, el ingreso no. Entonces, una alternativa, en vez de fijar un plazo, yo digo, mira, tú tienes esta concesión el tiempo que sea necesario para que tú tengas un, qué sé yo, 10% de rentabilidad, ¿ya? O X. Y eso genera mucho menos incertidumbre inversionista, ¿ya? Entonces, y de hecho este es el modelo que entiendo yo que se está utilizando para las nuevas concesiones, y no el de plazos fijos. Otra alternativa sencilla es la regulación de un precio techo, ¿verdad? Donde el precio se ajusta como IPC más menos algo. No sé si se acuerdan la polémica que hubo en Chile hace unos años atrás, que antes, cada vez que se ajustaban los precios de las autopistas urbanas de Santiago, el ajuste era por IPC más algo. ¿Se acuerdan, no? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? No sé si alguien sabe por qué o cuál era la lógica detrás de ajustar el valor del peaje por sobre el IPC, ¿no? Claro, ¿qué es lo que trasciende en la prensa? Porque obviamente los empresarios son malos. Pero la explicación es más sofisticada que eso. Más allá de que los empresarios sean buenos o malos, las concesionarias sean buenos, eso de no, para el punto de la política pública, eso no es relevante. ¿Ya? Hay acciones legales, ilegales, legislaciones que se pueden mejorar o no. Pero la lógica de ese ajuste por sobre el IPC era que como eran las primeras, que no, un tema también de conducta y cultural relevante, tomar en cuenta, por eso es importante tomar en cuenta los contextos, que para los usuarios de estas vías iba a ser algo nuevo tener que pagar por circular por la ciudad. Primera cosa, entonces ya era un poco raro. También el contexto del país. Chile era un país mucho más pobre entonces. Hace 30 años Chile era un país más pobre que ahora. Entonces lo que se hizo es que habían dos alternativas. Uno, cobrar un precio parejo durante todos los 20 años de concesión, ¿ya? ¿Sí? Que financie la obra. El problema es que eso significaría pagar mucho partiendo, ¿ya? Entonces se temía que la persona al tener que circular por vías que tenía que pagar iba a evitarlas, ¿ya? Porque era demasiado caro ese precio parejo. Entonces se optó por cobrar un precio, o sea, por ejemplo, en vez de cobrar 500 parejos, ya 500, 500, 500 todos los años, se optó, mira, hagamos un cobro que primero sea más bajo y después sea más alto, ¿ya? De tal manera que, claro, con los cobros de los primeros años no pagamos la obra, pero eso se va a compensar porque vamos a ir subiendo el precio. Entonces, en vez de cobrar, por ejemplo, 500 parejos, se cobró un año 100, después 200, 300, 400, 500, 600, 600, 800, ¿ya? Y eso, de tal manera, obviamente esto es un poco más sofisticado porque hay tasas de interés y todo lo demás, eh, esto, de tal manera que los dos flujos sean financieramente equivalentes, es el término que se usa, ¿ya? O en términos sencillos, que sean la misma plata, ¿ya? Que sean la misma plata. Es un poco el diseño. Por eso se ajustaba IPC más algo, ¿ya? Esa era Sí, Alejandro. Una consulta, profesor, respecto de la autopista. El espíritu de la construcción de la autopista era básicamente que el Estado no tenía recursos y que por tanto se licitaba la construcción de la autopista y que los privados se iban a pagar con las recaudaciones en un plazo de más o menos 20 años. Pero la mayoría de los plazos de construcción, o sea, de operación, ya se cumplieron
y se relicitaron nuevamente la autopista. Y también se le aplica el reajuste a las tarifas. ¿Existe alguna justificación económica si es que ya se pagó la construcción de la autopista y el espíritu era que la autopista después fueran libres, porque ya estaban pagadas? Mira, excelente punto. Mira, hay varias cosas. Una, efectivamente ya, varios contratos ya pasaron esos 20 años famosos. Entonces, uno esperaría que ya pagada la inversión, el peaje ahora refleje solamente el costo de la mantención. Entonces, no sé, en vez de pagar 500 o 300 pesos por un pórtico, deberían ser 30 pesos, ¿sí, verdad? Porque solamente mantenimiento está bien que se financie, que se cobre peaje, me parece razonable. El tema, como tú dices, sí es central. Que, ¿por qué se sigue pagando si ya se pagó el costo de la inversión? Y la respuesta eh, eh, es, es política. Es política. Básicamente se pensó hace unos 10 años atrás que vamos a hacer cuando llegue ese momento. Hay algunos casos que no, hay algunos que se extendieron. O sea, por ejemplo, eso, la tercera pista de no sé qué cosa, lo que hicieron fue extenderle el contrato, ¿ya? Entonces, en esos casos, los plazos no están vencidos porque se pidieron más obras, ¿verdad? A cambio de una extensión del periodo del peaje. Esa es una cosa. También otro elemento a tener en cuenta, muchos de los operadores de los peajes actualmente no fueron los que construyeron la vía, ¿ya? El formato más habitual ha sido que llega una empresa que es constructora, construye la autopista, deja todo operando y después llega un operador de peaje y le compra la concesión, ¿ya? Eso ha sido bastante habitual. Por eso es muy delicado este tema de andar cambiando los contratos, porque muchas veces uno dice, pero mira todo lo que ha ganado. No, no, esa que ganó ya se fue, ¿ya? Esa que ganó ya no está aquí, la que está operando pagó caro los peajes. Y ahora se voy a responder tu pregunta. El motivo fue político y la lógica fue la siguiente. En vez de, por ejemplo, un peaje de 500 pesos, bajarlo a 10 pesos o 20 pesos, que sería el costo de mantención, estoy inventando, obviamente, pero en vez de bajar el peaje al costo de mantención, como la gente ya está acostumbrada a pagar los 500 pesos, dejémoslos así y creemos un fondo de infraestructura. Entonces, con este dinero que se va juntando, vamos a crear una comisión que se llama Directorio de Infraestructura, no me acuerdo, una cosa así, que va a decidir qué obras públicas financiar con ese dinero. Pero efectivamente, como te digo, se creó una ley para justamente cambiar un poco el destino de ese fondo. El detalle de cómo opera lo desconozco, ¿ya? Porque efectivamente es un tema no menor de quién es el dinero, no es de la concesionaria, si el Estado lo garantiza o no. Todo eso, todo eso se discutió en su momento y evidentemente, claro, ese proyecto de ley no tuvo tanta publicidad. Pero sí, 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 eso. Ojalá no pase con los combustibles, que quede lo mismo, que nos acostumbremos a pagar a 1.600 pesos. 1600. Que digan, oye, mejor ese delta, dejémosle, en vez del MEPCO, dejémoslo para otra inversión de estabilización climatológica y para allá sigamos pagando 1.600. Mira, por ahora en los combustibles no apunta que sea para allá, pero efectivamente cosas como esa han ocurrido varias veces. O sea, hagamos un aumento transitorio de no sé qué cosa para el terremoto y después se queda ahí. Efectivamente. Ahora, para yendo al precio de los combustibles, al precio de los combustibles, de hecho, si pensamos en recomendaciones OCDE para Chile, es que subamos un poco más los impuestos a los combustibles, sobre todo al diésel. Entonces, igual hay que ser cuidadoso con esa discusión. Pero bueno, excede los objetivos de este curso. Lo otro es tener una comparación, ¿ya? Tener una comparación benchmark, o otra empresa parecida que opera en competencia, quizás porque otro país tiene otra escala y puede competir, etcétera. Y el otro es el enfoque de la empresa modelo. Uno, con respecto a la tarifa, efectivamente hay que tener en cuenta que es una negociación con intereses distintos. O sea, a un regulador le gustaría, ¿verdad? O pensando en el lado político, le gustaría que se fije la tarifa lo más baja posible, ¿ya? Al regulado, que se fije la tarifa lo más alto posible. Habitualmente, este tipo de situaciones, lo que se tiende a hacer es
o construir o ocupar mecanismos que donde el juez o un árbitro que finalmente defina cuál es el valor, no promedie las propuestas, sino que utilice la más razonable, ¿ya? El que me entregue aquí una justificación mejor es el que gana. ¿Ya? Entonces eso tiende a que las propuestas sean más parecidas entre ellas. Alternativamente, se pueden, como mencioné antes, a lo mejor tener parámetros de costos de otras empresas que funcionen en situaciones competitivas, ¿ya? Eh, Aquí, bueno, no es el caso, o sea, Codelco no es un monopolio natural, pero sí es una empresa estatal, por ejemplo, y se habla mucho de que Codelco tiene costos altos de operación. ¿Respecto a qué? Bueno, de respecto a empresas parecidas, que operan en contextos parecidos, ¿verdad? Y que tienen costos de producción mucho menores, costos de administración mucho menores, etcétera. Entonces, eso puede ser un insumo relevante. Otro ejemplo, de hecho, donde, de nuevo, son antecedentes que se recopilan. ¿Ya? Por ejemplo, el caso de la AFP, antes de la reforma de las licitaciones de nuevos afiliados, había una sospecha de que las tarifas, de que las comisiones eran altas. ¿La sospecha sobre la base de qué? Sobre la base de cobros ¿cómo se llama? De servicios financieros similares ofrecidos, ¿verdad?, por empresas similares, de tamaños similares en el resto del mundo. Sobre la base de ese tipo de cosas, eh, se, se, se hizo una regulación que efectivamente terminó reduciendo las tarifas, ¿cómo se llama? Las comisiones de la AFP a la mitad. O sea, una reforma muy buena. Y el otro, el enfoque de la empresa modelo, oficial, ¿ya? Donde un grupo de expertos básicamente diseña cómo deberían ser los costos de una empresa operada de manera eficiente, ¿ya? El costo de la administración, el costo de la operación, etcétera. Y sobre la base de esa empresa ficticia, se fija una tarifa que financia a la empresa eficiente, ¿ya? Y eso como referencia. Otra alternativa de la regulación directa, en la medida de lo posible, es, bueno, una, licitar, ¿ya? Se licitan los monopolios. Por ejemplo, en el caso de la autopista, como dijimos, claro, una vez que se construye la autopista va a ser un monopolio, pero yo se la otorgo a la empresa que me ofreció cobrar los menores peajes posibles, ¿ya? Entonces, en el momento de la licitación hay competencia. Después no, después va a ser un monopolio, pero en el momento de la licitación hay competencia. Los operadores de buses del sistema red también. Se les va a entregar una concesión de uso de vías, que es un monopolio. Pero la idea es que al momento de la licitación haya competencia. Y ahí se comprometan a entregar un buen servicio, ¿verdad? Operar en forma económica y a cumplir una serie de requisitos fijados en contratos. Contratos que, de nuevo, gracias a la experiencia han ido mejorando. Yendo a esto, eh, actualmente se ha renovado una gran cantidad de la flota de los buses y creo que más de la mitad ya de la operación del sistema red son nuevos contratos, ¿ya? Distintos a los que se fueron postergando de la negociación original. Y es súper importante, y eso lo aprendimos, ¿verdad? Tener cuidado al diseñar estos contratos respecto a estándares y contingencias, que son cómo resolver situaciones que podrían ocurrir. Bueno, para qué decir, durante la pandemia, evidentemente no estaba contemplada una situación como esa en los contratos y ahí tuvieron que eh, negociar un montón de cosas. Recuerden que durante la pandemia los buses seguían circulando, vivían vacíos, o sea, era puro costo, ¿ya? Ahí se tuvo que renegociar la operación. La otra es facilitar la desafiabilidad del mercado, ¿ya? A veces incluso no es necesario regular precios si existe la potencial entrada de nuevos oferentes, pueden ser del extranjero, en caso de productos que se puedan exportar e importar, o transables se llaman. O, por ejemplo, en el caso de la educación superior en Chile, es un mercado competitivo. La verdad es que esa obsesión de fijarle precios no tiene sentido, ¿ya? Eh, que es distinto a fijar montos de subsidio. Eso sí tiene sentido. O sea, yo puedo fijar el monto del subsidio, pero no fijarle el precio y las cuotas a, a empresas que operan en un ambiente competitivo. Por eso esta pregunta de o política antimonopolio o más bien pro competencia, que logran los mismos objetivos.
Y por último, ahora sí terminando, dos enfoques para regular. Uno, lo que se conoce como la regla de la razón, considerando el contexto. Por ejemplo, en el caso de las colusiones en Estados Unidos, una colusión para ser sancionada, el fiscal o la fiscalía tiene que demostrar que hubo un daño al consumidor, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los pollos en Chile, la verdad es que lo que finalmente terminó la investigación era que ellos sí se fijaron cuotas, ¿ya? Entre estas tres empresas se fijaron cuotas de producción, pero que nunca cumplieron, ¿ya? Finalmente todas producían lo que querían. Y en la práctica eso no se tradujo en un daño al consumidor. En el caso del tissue, ¿se acuerdan de los papeles? Papel tissue, ahí sí se determinó que hubo un daño al consumidor, ¿ya? Y hasta se calculó que eran, no sé, 17.000 pesos, puede ser, 15.000 pesos, que nos depositaron a todos en una cuenta, ¿se acuerdan? Ya, pero ahí se determinó que hubo un daño. ¿Qué significa daño al consumidor? Que se cobró un precio superior al que se hubiese cobrado en una situación de competencia. Y esto es difícil de determinar. Esto es en general. Eso, si el 7.000 pesos. Me ha puesto más entusiasmo. A todos los chilenos. Bueno, cosas que pasan solo en Chile, ¿eh? Eso. Sin embargo, hay una alternativa que es simplemente tipificar acciones como ilegales en sí mismas, que es el caso de Chile. En Chile la fiscalía no tiene que demostrar que hubo un daño al consumidor. Aquí en Chile el hecho de ponerse de acuerdo, haya funcionado o no el acuerdo, ya es un delito, ¿ya? Aquí en Chile es el hecho de ponerse de acuerdo. O sea, en el caso de los pollos, en Estados Unidos no habría sido sancionado. En Chile sí, porque ponerse de acuerdo es el delito, ¿ya? Entonces, por eso, eh, eh, en, en términos de, claro, lo que se le pide a la fiscalía demostrar, depende mucho del contexto de cada país, y efectivamente en países con menores grados de desarrollo puede ser conveniente tener más bien las reglas, ¿ya? Y al revés, estudiar excepciones, ¿verdad? En vez de poner un peso de la prueba tan alto, porque va a ser muy difícil de lograrlo, ¿ya? Pero no, eso va a depender del caso de cada uno. Y yo creo que estamos, no sé si hay más preguntas, consultas. Una consulta, profesor. En Estados Unidos, bueno, existen dos grandes leyes que son las que regulan los temas de los monopolios, que está la Sherman Act y la Clayton. Eh, y allá, si es que no me equivoco, en la Clayton Act, em, se penaliza de que directores de una empresa estén en empresas competidoras. Acá, ¿usted sabe si existe algo parecido? Bueno, salió harto en la prensa, creo que se llama overlocking, o algo así. Ya que. Eh, que salió, claro, bueno, esto salió en la prensa, así que es público, que se acusaba a Hernán Vigi de pertenecer a dos directorios de empresas que indirectamente, no recuerdo el detalle, ¿verdad? Pero que finalmente tenían ciertas empresas del holding que eran competidoras entre ellas, ¿ya? Creo que se llama overlocking. En Chile sí está prohibido. ¿Sí? Ahora, el caso particular, no. No, interlocking, ¿puede ser? Ah, eso, interlocking, perdón. El overlocking es la máquina de coser, pero interlocking. Eso, interlocking. Sí, está prohibido. En el caso particular de Hernán Vigi, hay una salvedad porque él efectivamente lo hizo antes de que existiera la legislación y lo hizo con una autorización expresa de ¿cómo se llama? En ese momento se llamaba la SBS, ¿ya? Se pidió permiso al Estado de Chile, se lo dieron, ¿ya? Y por eso asumió el segundo director, ¿no? Después existe una legislación donde efectivamente ya no se puede hacer. Bien, eso.
Para terminar, me gustaría referirme al trabajo que queda pendiente para el viernes, ya también la fecha y la hora que los tenía preocupados. Está para el viernes a medianoche. Si por cualquier motivo requieren más tiempo porque de otro curso les pusieron una tarea, me escriben y lo flexibilizamos. ¿Ya? La idea de poner una fecha luego es para justamente aliviarles la carga y que salgan rápido del tema, que no se queden pegados con eso. Eh, el objetivo es bien modesto, por eso son 5 páginas, y lo importante es que sea más bien así como el uso de las herramientas y los conceptos, y no tanto, obviamente sí, uno a veces tiene sus convicciones y todo lo demás, pero dejarse un poco, o sea, no sé, por ejemplo, ayer estaba con un alumno tesista que era fanático de las ciclovías y quería mostrar que en Concepción hacían falta más ciclovías. Pero le dije, oye, eso está bien, pero como investigación lo que vamos a hacer es mostrar datos objetivos de, por ejemplo, de zonas con ciclovías, ¿verdad? Vamos a entregar números y cifras, no opiniones, ¿ya? Eso es un poco la idea. Entonces, aquí obviamente un poco más, con más de opinión, pero la idea es identificar un mercado regulado. Yo les puse algunas sugerencias, por ejemplo, no sé, el Uber, ahora que está la ley Uber. ¿Y cuál es la idea? Primero entender por qué se regula. Y ahí, en el caso de la ley Uber, no sé si se acuerdan qué fue lo que dijo el entonces ministro Juan Carlos Muñoz, y lo repitió hasta el final. Siempre dice, el objetivo de esta regulación es homologar la situación de los Uber y otras plataformas a la del taxi tradicional. Esa justificación que él dio en este curso, un cero, ¿ya? Mala nota, mala nota. Porque eso sería equivalente a decir, quiero homologar la situación del correo electrónico a la del correo tradicional. O sea, para que sea una competencia leal, cada vez que yo mando un correo electrónico se tiene que demorar 2 días en llegar, me tiene que costar plata, ¿se fija o no? Y es absurdo, es una nueva tecnología. O sea, yo no quiero homologar las plataformas digitales al taxi tradicional. ¿Ya? Yo quiero que lo reemplace. ¿Ya? Son más eficientes, son mejores, ¿ya? Entregan mejor servicio, entregan más calidad. ¿Qué me gustaría regular? Asimetrías de información. Yo confío en la empresa de que este conductor es quien dice ser. A mí me importa que el regulador me garantice eso, ¿sí? Claro, ¿no? Porque yo no tengo cómo verificarlo. ¿Sí? Eh, Eso. También eso. La regulación para los taxis tradicionales se basó, y eso creo que lo discutimos en una clase atrás, en que generan congestión, ¿verdad? Y sobre todo porque buscan pasajeros en las partes más congestionadas. Entonces, si yo permito la libre entrada, voy a tener montones de taxis en las calles más congestionadas, generando más congestión. Entonces, tengo externalidades negativas. La regulación, limito el parque. ¿Ya? Limito el parque. Eso sufrió el problema que ahora crea un monopolio o un cartel, para ser más preciso. Cuando cree el cartel, ahora tengo que preocuparme por fijar estándares de calidad. Un vehículo de tal tamaño, con ciertas características. Claro, obviamente esa regulación en ciudades como París o Estocolmo funcionan mejor que en Santiago, pero la inspiración es esa, es la misma, ¿ya? Eh, También asegurarme que el conductor, ahora que ya no hay libre entrada, este conductor necesito que tenga una licencia de clase A o algo que me garantice que sea un buen conductor. También sabemos en el caso de Chile no se logró mucho, pero la inspiración era esa, ¿ya? Y lo otro también, como la verdad es que ya le quité un poco la alternativa al usuario, porque el usuario toma el taxi que venga, ya no elige taxis, ya es solo el que sigue. Y eso genera todos esos estados. Sin embargo, para Uber, esos motivos de regulación ya no existen. Uber no tiene por qué andar circulando por calles congestionadas. Si atiende un llamado georreferenciado, que típicamente es de una calle tranquila, ¿ya? Con pocos vehículos. Además, ocurre la mayoría durante horarios que no son de alta congestión. Ocurren sobre todo en las periferias también. Se usó mucho más entonces, el motivo para regular cambió. Ahora yo quiero regular, por ejemplo, claro, el tema tributario, los impuestos, la asimetría de información, me interesa regular. También el tema de los estándares de calidad. Mira, el usuario Uber sabe qué vehículo viene.
Y si lo encuentra chico, le puede decir que no, que venga otro, ¿verdad? Entonces ya no tiene sentido eso de excluir un vehículo pequeño. Como decía, de hecho, esta frase es textual del entonces presidente de la, ¿cómo se llama esta? La Comisión Nacional de Productividad, que hizo un estudio de esto, de las plataformas digitales, es que no todos los viajes en Uber son para ir al aeropuerto. Entonces no puedo pretender que todos los vehículos tengan maletas para ir al aeropuerto. Si yo estoy en el Golf y voy de aquí a unas 5 cuadras más allá, ojalá sea un City Car, ¿no? Un auto chiquitito, más eficiente, ¿se fijado, no? Entonces, y lo otro que existe también, el tema de los choferes, ya la licencia clase A ya no pierde un poco el sentido, porque la gracia acá es que un mal conductor va a ser evaluado con pocas estrellitas y va a salir automáticamente del sistema, ¿ya? Entonces, los motivos para regular con Uber versus taxis tradicionales son otros, ¿ya? Entonces, volviendo al trabajo, eso, identificar los motivos para regular, ¿ya? Los motivos para regular el mercado y luego, ¿verdad? Y centrándonos en lo que estábamos hablando acá, externalidades, asignación de información, bienes públicos, ¿cierto? O monopolio. Y después identificando la regulación actual. Y aquí de nuevo, no se trata de si hay, porque típicamente estas cosas hay, no sé, 5 leyes distintas que finalmente, y tantos reglamentos que no. La idea no es que sea un informe jurídico para un abogado, ¿no? Es en términos, ¿verdad?, conceptuales, que se hace, en qué consiste la regulación, ¿ya? Y ahí, grosso modo, ¿verdad?, una descripción eh, con los aspectos más importantes y identificar espacios para la mejora, ¿ya? Es un poco la misión, ¿ya? Eso. Ya no sé si hay preguntas, comentarios. Ya. En ese caso, no me queda más que agradecerle un montón por su participación, sus comentarios, su presencia. Como siempre, un agrado, un placer. Y me despido y va a quedar habilitado a las 11:10 en la plataforma Canvas la prueba, que va a ser una prueba de alternativas. Van a tener 1 hora 40, van a estar las instrucciones, tienen tiempo de sobra, así que tómense su tiempo, creo que son 3 minutos en promedio por pregunta, preguntas conceptuales. Tienen derecho a usar el apunte, ya, así que todo lo que tengan a mano pueden ocuparlo. Sí, pueden revisar el apunte, pueden revisar los capítulos, pero no lo recomiendo porque van a perder mucho tiempo, ¿ya? Pero en el apunte ahí pueden revisar para refrescar muchas cosas, más o menos se olvidan, qué sé yo, pero eh, pueden echar mano de eso. Y el mayor de los éxitos, se van a cerrar obviamente basada la hora y van a estar disponibles las respuestas correctas creo que por 1 hora o algo así. Y también hay una fórmula que está en el enunciado del examen, como ustedes pueden calcular su nota, ¿ya? Entonces pueden ustedes mismos calcular su nota, ¿ya? Que va a ser dependiendo de su puntaje, dividido 40 más 1, por 6 más 1. Ahí va a estar la fórmula, entonces ustedes van a conocer su nota inmediatamente. Ya, bueno, que tengan mucha suerte, me despido y mucho éxito. Gracias, Gracias, profesor. profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias, Que le vaya profesor. muy bien. Gracias, profesor. Adiós, Bien. hasta luego, Hasta profesor. profesor, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Chao.